Vecino, vecina, Yabba contento de estar con Walter Tejada, analista político aquí en Latino USA Max. Walter, tocayo, ¿cómo estás, papá? Un gusto saludarte y saludar a todos los que sintonizan aquí en Latino USA presentes. Walter, mucha gente te conoce, somos la generación X, ¿verdad? Generación de los cassettes, de los discos, de los CDs. ¿Cómo ha cambiado la tecnología, Walter? Ahora, reuniones mediante Zoom, eso no existía en el pasado, ¿verdad? No, hombre, estaba fuera de nuestra mira, sí. Los tiempos han evolucionado bastante y es bueno pues que vayamos adoptando a la tecnología y usarla para pues comunicarnos y así como estamos haciendo ahora. Así es que permítame darle un fuerte abrazo y saludo a todos los que están escuchando, especialmente la juventud, que son el futuro y muchos otros que estamos ahí dando duro desde tiempo. Queremos pues que la juventud asuma su rol de liderazgo y queremos hacer todo lo posible para orientar, no necesariamente decirle lo que tienen que hacer, simplemente darles opciones y orientar a la comunidad, ¿verdad?, sobre eso. Así es que hay varias generaciones que necesitamos pues que se preparen, ¿verdad?, para que puedan tomar ese rol de liderazgo en nuestra sociedad. Walter, tú dijiste la palabra mágica que es adaptarse a las nuevas tecnologías, nuevos hábitos, nuevas generaciones, Walter. En el pasado, ¿te acuerdas que nosotros había una forma diferente de poder pues conectarnos? Ahora todo es redes sociales y aplicaciones. Y dime una cosa, Walter, ¿cómo poder llegar a esas nuevas generaciones en el ámbito político, papá? Si no, muy buena pregunta. Y la comunidad latina, por cierto, es uno de los grupos que usa más los celulares, se conecta más por las redes sociales, podemos estar en contacto con nuestros familiares allá de nuestra tierra natal, ¿verdad? Los que tenemos familiares allá, o los que hayan nacido aquí y tengan familia aquí también, ¿verdad? Es una buena manera para conectarnos y vimos durante esta pandemia que fue excelente este medio que tuvimos que aprender como sea, los que no estábamos muy acostumbrados para poder conectarnos. Y entonces sí, la juventud depende mucho de los medios sociales, del internet, los celulares y las computadoras, etcétera, cómo pueden obtener su información. Y como bien mencionabas, uno de los temas muy importantes que la comunidad pues tiene que hacerse presente para tomar ese liderazgo en el mundo político. Y cuando hablamos del mundo político, yo quiero ser claro por mi punto de vista, es servicio público. No necesariamente aquel que está corriendo o aquella que está corriendo para tener los humos en la cabeza, que tiene poder. Cuando alguien está corriendo para elegirse es porque nos va a servir al pueblo, ¿verdad? Entonces, bajo ese lema, entonces tenemos que educarnos y entender quiénes son los que están corriendo, cuál es su plataforma, cuál es su agenda, y comenzando al principio de quién puede votar, cuáles son las cosas básicas de quién pudiera las urnas electorales para ejercer su voto. Y lo primerito que voy a decir, mire, si usted no es ciudadano estadounidense, no puede votar en una elección federal, ni se le ocurra, porque algunas personas que son residentes permanentes dicen, piensan que tal vez pueden votar. No, eso sería un error y podría perjudicarle mucho con la ley. En resumidas cuentas, hay varias jurisdicciones que tienen algunos cambios en los requisitos, pero esencialmente tiene que tener ciudadano estadounidense, primero. Segundo, tiene que tener 18 años de edad o más, estar inscrito antes de la fecha límite. En Virginia, por ejemplo, hay el octubre 17 es la última fecha para inscribirse para poder votar el 8 de noviembre, que es el día de la elección. Entonces, con esos requisitos, ahora pues tiene que saber cuándo, como mencioné, la fecha de elección es el 8 de noviembre. En varias localidades se puede votar temprano. En Virginia, por ejemplo, se comenzó a votar temprano, lo que le llaman el voto temprano, desde el 23 de septiembre. Entonces ya puede ir a su alcaldía, a su biblioteca cercana, lugares de centros comunitarios, que no todos necesariamente lo puede hacer, hay solo principalmente alcaldías y algunos centros comunitarios en su localidad, pero puede ir a hacerlo temprano y no esperar hasta el día de la elección, ¿verdad? Entonces la idea es de hacerle la vida fácil a las personas para que puedan ejercer su voto y el voto joven, el voto de la juventud, pues a veces no se hace presente. Entonces queremos urgirle a los jóvenes pues de que hay muchos temas y los cuales podemos hablar a fondo, pero es muy importante que ahora que somos más de 62 millones de latinos a nivel nacional, y por cierto que más como unos 3 millones, algo así, no fueron contados, 3 millones latinos no fueron contados, así que aproximadamente somos ahí unos 65 millones de latinos en este país. Esa es una cantidad seria. Entonces, en muchos lugares, especialmente donde hay mucho latino, el voto latino puede decidir
quién nos está representando en las diferentes jurisdicciones. Así es que, para comenzar, pues esa es una de las cosas básicas, que es ser ciudadano estadounidense, tener 18 años de edad o más, haber estado inscrito antes de la fecha límite para poder votar en esta elección que viene, que sería el 8 de noviembre, donde principalmente para candidatos que están corriendo para el Congreso, pero también hay escalones a nivel local. Cada quien pues tiene que informarse quiénes son y cuáles son sus plataformas. Walter, tú lo dijiste, muchos jóvenes que están pues despertando, ¿verdad? Muchos empiezan también con la parte política, dicen, como me ha pasado a mí, te pasó a ti cuando éramos chamacos, y un día dijimos, tengo que hacer algo por mi comunidad y hay que comenzar de alguna forma, pues metiéndose a los diferentes grupos, ¿verdad? De ayuda y de colaboración y pensar por nuestra comunidad. Somos hispanos, mi querido Walter, muchos ciudadanos. Esos fuimos residentes y muchos también cruzamos la frontera a este país. Y ahora pues queremos también ver la forma de cómo hubiese una reforma de inmigración, lo cual cada vez como que se va un poquito alejando. Walter, dime una cosa, hermano. A ver, ¿qué solución tú le ves? ¿Cómo ves tú el problema de la frontera entre México y Estados Unidos y los hermanos que están tratando de llegar a este país? ¿Y cuál ven una oportunidad de llegar a territorio americano? Sí, es un tema bastante complejo y hay varios escalones de cómo verlo. Yo diría que estoy completamente de acuerdo contigo. Las personas que venimos de otros países y pasamos por las diferentes etapas de residencia permanente, finalmente pues hacernos ciudadanos, tenemos ese privilegio. Entonces yo le urgiría también a los que nacieron aquí también en Estados Unidos, los jóvenes que están creciendo aquí, que tienen el poder del voto. Y tenemos muchas familias en la comunidad latina que somos familias mixtas, ¿verdad? Puede que en algún caso alguien esté indocumentado en la familia, pero otros hayan nacido aquí o ya son ciudadanos estadounidenses, entonces pueden ejercer el voto. Entonces yo le diría que a veces pensemos no solamente nosotros, sino que también las otras personas que se podrían beneficiar de que nuestra voz se escuche por medio del voto. Esa es otra razón importante por la cual salir a votar por los candidatos que se tienen. Entonces, el tema de inmigración sí, es un tema que para solucionarse se necesita un proyecto de ley bipartidista, porque algún presidente puede hacer un ajuste así interno, pero viene otro presidente y lo cambia. Entonces, Pero ¿por qué es tan complicado el Congreso, papá? A veces hay mayoría y siempre alguien se voltea. ¿Qué sucede? Hay que mandarles pupusas, tamales para el corazón. Sí, hay que mandarles pupusas, tamales, salteñas, ceviche y todo, papá, ahí, para que podamos ensalzarlos. Joe Manchin. Sí, mira, aquí voy a mencionar lo que no quiero ser partidista, lo estoy haciendo simplemente hechos. El Partido Demócrata diría que están listos para pasar una reforma migratoria ya, hoy día, porque la mayoría de los representantes en el Congreso apoyan una reforma migratoria integral. Claro, yo sé que Biden no falló su promesa. Él desde el primer día dijo, aquí vamos a hacerlo, pero no todo depende de él, sino del Congreso, Walter. Exacto. Y el otro ejemplo es en el Senado, donde es un empate de 50-50, son un total de 100 senadores. A veces el empate se rompe cuando la vicepresidente que preside bajo el Senado puede ejercer su voto y ella usualmente lo vota a favor de los demócratas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí en el Senado se necesitan 60 votos o más para poder lograr un proyecto de ley bipartidista. Hermano Walter, quisiera que me aclares algo, que mucha gente también tiene esta duda. Explícanos del famoso filibuster, papá. Sí, cómo no, con gusto, pero para terminar, simplemente no hay 10 republicanos o más que puedan apoyar una reforma migratoria por ahora. Y los demócratas, para hay que darle crédito porque han tratado, Joe Biden y los demócratas han tratado por otro medio. Por ejemplo, hay un proceso del presupuesto cuando se va a aprobar en el Congreso, donde los demócratas trataron de meter el proyecto de ley ahí, pero la parlamentaria del Congreso dijo que no, que eso no era bajo la ley del presupuesto y que tenía que poner solo cosas para el presupuesto. Entonces ahí no se pudo lograr esa reforma migratoria que los demócratas trataron. Pero así es que es una invitación a aquellos jóvenes latinos, todo el mundo latino que simpatiza con el Partido Republicano, de urgirles a sus representantes republicanos que vengan a la mesa y que propongan cuál es su mejor solución y trabajar con los demócratas para que logremos ese proyecto de ley bipartidista.
Ahora, ¿cuál es el otro punto que me acabas de preguntar? El famoso Ah, filibuster, filibuster. filibuster. ¿Cómo Explícanos no? qué es eso de es algo ya antiguo, ambiguo, debería eliminarse para que esto pues camine rápido. Sí, mira, en el Senado de Estados Unidos se ha mantenido como un nivel alto de caballeros, de damas, y se habla de respeto. Entonces, en tiempos antiguos, si alguien se opone a algo, entonces empieza a hablar sin parar, porque cuando le dan la palabra hay un respeto de no cortar a la persona si es que tiene ese tiempo. Hasta Entonces, leí en el periódico, ¿verdad? correcto, exacto, se ponen a hablar con tal de que sigan hablando y entonces al hacer eso, entonces no permiten que se lleve a cabo el voto que está al frente, que estaría al frente de cualquier tema. Entonces pueden hablar sin parar y entonces con eso pueden hablar durante toda la noche. Se ha hecho en varias ocasiones. A ambos, para ser justo aquí, ambos los demócratas y los republicanos lo han hecho, dependiendo la circunstancia. Entonces, eso es el filibuster, donde la persona, debido a las reglas del Senado, puede hablar sin parar y así pues todo el mundo se aburre y después hasta el mundo, especialmente lo hacen cuando se van a ir de vacaciones o se van a ir para Navidad, entonces todo el mundo se pone, no, aquí no puede interrumpir nuestra vacación, hay que votar, salir de esto o aprobar el presupuesto. Entonces, pero muchos aprovechan para entonces hacer eso y a cambio de pedir que algo que ellos quieran que se haga o que se incorpore a un proyecto de ley. Ese es el filibuster en pocas palabras. Bueno, pues por ahora hay que aceptar lo que existe, hay que unirnos más. Y quisiera que pues les hablaras a los republicanos en este instante, les digas a mucha gente indecisa por qué motivo deben votar por los demócratas y qué candidatos tenemos aquí en el DMV a los cuales hay que apoyar. ¿Cómo no? Fíjate que parte de lo que yo hago es, estoy presidiendo una organización en Virginia que se llama el Consejo de Líderes Latinos de Virginia, Virginia Latino Leaders Council en inglés. Y hemos llevado a cabo una encuesta local por activistas, personas que están involucradas, para preguntarles precisamente esas preguntas. ¿Quiénes son los candidatos que merecen el apoyo de la comunidad latina ahora por el Congreso? Y se seleccionaron 3 áreas en particular donde está reñida la contienda. En la Virginia Beach, Elaine Luria, que es demócrata, fue seleccionada para que se apoye. Aquí en el norte de Virginia, en la parte de Fairfax, donde está Jennifer Wexton corriendo como congresista para reelección, ella resultó con bastante apoyo. Y en la parte de Woodbridge, de Manassas, donde está corriendo Abigail Spanberger, fue la que resultó, pues que la comunidad latina dice que merece el apoyo en estas elecciones para el Congreso de Estados Unidos, lo cual es muy importante. Y fíjate, una de las cosas que es difícil entender, pero estas 3 congresistas que acabamos de mencionar votaron a favor de lo que le llaman la ley de inversión en infraestructura y empleo, lo cual va a crear muchos empleos, particularmente en la construcción de carreteras, de puentes, y ese fue un proyecto de ley bipartidista. Muchos republicanos lamentablemente no vinieron a la mesa, pero hubo un número suficiente que sí vino porque ven lo que se necesita, que reparemos nuestras carreteras y todo. Entonces, estas 3 personas que te mencioné votaron a favor de eso. También votaron a favor de la ley de reducción de la inflación, lo cual pues ofrece también mejores trabajos de alto nivel con beneficios, para que sabes que mucha gente en la comunidad latina no tiene ni cobertura de salud, ¿verdad? Y eso se tiene que mejorar. Entonces, tomando eso en cuenta, entonces, son algunos de los factores que determinan entonces quién debe ser apoyado y quién no. Yo le diría a la comunidad, especialmente a los jóvenes, que hay mucha información en línea donde pueden confirmar esta información para ver si los candidatos todo candidato que está corriendo tiene un sitio de internet. Ahí pueden ver las diferentes plataformas que ofrecen. Y yo lo que lo urgiría a la comunidad, que les hacía mucho énfasis, es vean en su sitio de internet qué es lo que propone cada candidato. No con cosas así generalizadas, específicamente qué van a hacer por la comunidad latina. ¿Apoya una reforma migratoria integral o prefiere nada más que estemos persiguiendo a los inmigrantes que vienen y mandarlos en buses de Texas para Washington o para Massachusetts y sin saber dónde ellos van a ir, sin darles los recursos, sin coordinar con las diferentes autoridades locales, como en Washington no se ha coordinado nada con la alcaldesa Bowser? Entonces,
Eso es que tiene que considerarlo. Uso eso como un ejemplo. Si usted apoya eso, que a los inmigrantes se les trate así de una manera no humana y enviarlos a donde sea, entonces tiene que apoyar los candidatos republicanos, porque esa es la plataforma republicana hasta ahora. Yo sé que no es 100%, entonces hay muchos republicanos que no están de acuerdo, para ser justos, pero los demócratas esencialmente están en contra de eso y están que esto debe hacerse de una manera ordenada y que pues tenemos que poner más recursos en la frontera. Y varias de estas personas, cuidaditos, que están viniendo de una manera legal porque han pedido asilo político. Y la ley de Estados Unidos indica que si usted está pidiendo asilo político, tiene derecho a una audiencia, tiene derecho a presentar su caso con por qué está pidiendo ese asilo político, así sea porque lo están oprimiendo en su país o lo están amenazando las pandillas, cualquier cosa. Entonces no se le puede negar, esa es la ley estadounidense, tiene que dársele esa audiencia con representación adecuada. Entonces son esas cosas que tenemos que pensar cuando hay una elección, quiénes apoyan que se le dé un trato justo, humano, el chance a los jóvenes, y lo podemos hasta localizar. Por ejemplo, en Virginia, el gobernador republicano que está ahorita decidió quitarle los fondos para becas para estudiantes soñadores, los estudiantes DACA, y dárselo a otro grupo de afroamericanos, esencialmente poniendo la comunidad latina en contra de la comunidad afroamericana. Cuando se luchó por años para lograrlo en Virginia, se logró y que paguen la tarifa local a la universidad, pero ahora viene este gobierno y se lo quita. Entonces, esas son las decisiones que tenemos que estarnos informados, ¿va? Y decir, estamos de acuerdo que le quiten esa chance de una beca estatal a un joven estudiante que después de que se graduó de high school, y muchas veces son los mejores estudiantes, entonces no le permite entonces poder ir a la universidad, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de tema local que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos decidiendo quiénes son los que nos van a representar, y así es que sin partidismo, así es que si usted es republicano, yo le diría, abogue por la comunidad latina dentro del Partido Republicano. Esto es muy importante. Es importante que los dos partidos le hagan acercamiento al voto latino. Ellos tienen que ganarse nuestro voto. El voto no es automático. Tienen que preguntarnos por el voto, tienen que decir qué van a hacer por nuestra gente y todo. Y ahí es donde tenemos que comparar y decidir cuáles de los partidos están de verdad haciendo ideas que nos van a beneficiar, y también tomar en cuenta quiénes quiénes representan, quiénes nos están tratando con dignidad y quiénes nos están insultando, quiénes nos están diciendo o sonriendo que quieren una foto con la comunidad latina, para después entonces tener políticas en contra de los intereses de la familia, etcétera. Así es que son esas cosas que, Walter, que la comunidad tiene que ponerle bastante atención. Walter, vamos a transportarnos mentalmente a los años 80. Yo soy producto de esa decisión que fue creada por los demócratas y fue ejecutada por los republicanos, que fue la famosa amnistía del 80. ¿Existirá algo parecido pronto, Walter? Yo soy producto de eso. Mira cómo me ha ayudado a mí. He logrado crecer como empresario, dar empleo a mucha gente también. Muchos también hermanos lo han hecho al mismo tiempo. ¿Será que va a haber una amnistía en el futuro? Te contesto eso con mucho gusto. Y para dar un poquito de contexto, en el 1986, cuando el presidente Ronald Reagan el presidente republicano Ronald Reagan firmó la ley para hacer exactamente lo que acabas de mencionar. La amnistía del 86 fue la última vez que en realidad se hubo una ley, un ajuste a la política de inmigración que ayudó a muchas personas, y aquí vemos que gran ejemplo eres tú, Walter Tocayo, de las personas de calidad que se pueden beneficiar de algo así. En ese contexto fue un Congreso demócrata quien aprobó ese proyecto de ley para el que el presidente republicano lo firmara. Así es que por eso es que es lo que mencionamos al principio, que un proyecto de ley bipartidista es el que sostiene y que debe a largo plazo y que puede beneficiar más a la comunidad. Así es que eso ocurrió en el 86 con un Congreso demócrata, porque esencialmente en la vida en Estados Unidos el Congreso propone leyes, el presidente las aprueba o las rechaza y la Corte Suprema las afirma o las pone nulas si no son validadas por la ley, ¿verdad? Entonces, ahora, tu pregunta, lamentablemente, esa parte, yo honestamente no veo inmediatamente una reforma migratoria bipartidista que se pueda lograr, simplemente porque hoy día
por varias razones. Hay muchas personas que por medio de los sitios de internet han fomentado el odio contra los inmigrantes, aparentan muchas veces de que quieren quitar la humanidad, diciendo que venimos aquí a invadir, venimos a crear una invasión a Estados Unidos. Entonces, eso tiene una connotación bastante negativa para muchas personas, porque una invasión, en realidad, si estamos hablando de invasión, fue lo que los rusos hicieron en Ucrania. Ahí los rusos fueron a invadir con armas, tanques, bombas, etcétera. Eso es una invasión. Entonces, eso de decir, restringir a los inmigrantes, usar ese término de invasión y que son ilegales, pone una connotación bastante negativa, particularmente en la persona blanca que no está empapada de los temas de inmigración, pero que tiene poder no solamente del voto, pero también monetario. Y entonces hablo con sus representantes y pues les crean esta imagen que es algo negativo. Mientras tanto, es completamente lo positivo de eso, porque los inmigrantes aquí hemos venido a trabajar, a rompernos el lomo haciendo los trabajos que esos que están criticando nunca lo van a hacer. Y estamos hablando de dinero serio, más de 88 millones, más de 888 mil millones de dólares aportamos a la economía estadounidense. Durante la pandemia, fueron los latinos que estábamos al frente de los trabajos y todo, y mucha gente sufrió porque la gente estaba trabajando, no podía darse el lujo de tener una reunión por Zoom como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, mucha gente, uno de cada 4 latinos no tiene nada de que pueda comunicarse por medio del... entonces, yo lo veo que mientras estos grupos continúan fomentando el odio y dividirnos, especialmente cuando algunos alegan equivocadamente que los ilegales votaron en la elección. Por ejemplo, aquí no es porque sea partidista tampoco, pero el presidente Trump dijo que la razón que Hillary Clinton ganó más votos cuando él ganó la elección, pero Hillary Clinton ganó el voto popular, era porque ilegales habían votado. Los ilegales fueron los que le dieron el margen de victoria a Hillary Clinton, lo cual es total y completamente absurdo, ridículo, porque como dijimos al principio, nadie indocumentado, ni siquiera un residente permanente puede votar. Entonces, estas cosas hay que tomarlas en contexto, y cuando alguien diga eso, yo sé que es difícil a veces corregir a las personas, pero buscar la manera diplomática de decir, no, eso no es correcto. Porque hoy día, mi querido tocayo, lo que hay hoy es una desinformación, que es información intencionalmente falsa, para despistarnos, para causar duda de las elecciones. Entonces, eso hace que mucha gente diga, bueno, pero si están diciendo que esto ha ocurrido, ¿qué están diciendo quién? ¿Dónde está la evidencia? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es su fuente de información? No diga que están diciendo que, dicen que lo decimos todo el tiempo en nuestra comunidad, pero solo porque dice un montón de gente no significa que es verdad. Pregunte, ¿cómo lo puede probar? ¿Cuál es su fuente de información? ¿De dónde está sacando esa estadística? ¿Verdad? Entonces, debido a que ocurre todo eso hoy día, está muy difícil llevar el camino a una reforma migratoria que puede llevar el camino a la legalización ganada, porque es muy importante. Esa tiene que ser ganado, no es automático. Si alguien ha andado cometiendo fechorías, crímenes y todo, lamentablemente esa persona no va a calificar. Pero las personas que están lavando platos o está ayudando a los jardines, está en la industria del pollo, está construyendo nuestros grandes edificios donde oficinas que tenemos en las ciudades, que están construyendo las mansiones y las casas, reparando las carreteras, gente que se está ganando el pan de cada día, abriendo negocios, restaurantes, salones de belleza, que lo están a puras penas saliendo adelante, pero pagando esos impuestos y todo. Esas personas se merecen la ciudadanía, porque están pagando impuestos, no están aquí de choto, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Aquí estamos aquí para pagar impuestos y hacer nuestra parte, nuestra contribución, y lo que nosotros como latinos debemos de hacer por medio del voto es hacer que nuestra voz se escuche para que nos respeten y vean que no estamos aquí solo porque queremos que nos regalen nada. No, nosotros vamos a ganarnos nuestro pan de cada día y vamos a aportar a la educación por nuestros impuestos que pagamos localmente para que nuestros niños puedan ir a las escuelas y estar ahí. Así que sea o no sea ciudadano, usted paga impuestos si vive en algún lugar, y esos impuestos van para la educación de sus hijos. Así es que aquí no estamos pidiendo limosna a nadie, así estamos contribuyendo para que nuestra gente se eduque y todo. Y por eso es que tenemos que salir a votar por aquellos candidatos o candidatas que están respetando nuestra comunidad y reconocen y resaltan eso y incluyen a personal latino en sus campañas, ¿verdad? Entonces, todo eso
mi querido Walter, es lo que los jóvenes particularmente deben de poner atención. No solo váyanse por lo que les estoy diciendo aquí, confirmen en el sitio de internet de cada candidato o candidata, ¿verdad? Vean cuál es su plataforma, vean las cosas específicas. Y si inmigración es uno de sus temas, pues vea qué es lo que la persona va a hacer. Para terminar, yo te diría, Walter, que hay otros temas que también son de mucha importancia para la comunidad latina. La economía, cuáles son los salarios y todo. En la administración anterior, por ejemplo, el desempleo en la comunidad latina llegó al casi el 19%, 18.8% desempleo en la otra administración. Hoy día el desempleo en Estados Unidos ha bajado a 3.5 desde que entró Joe Biden y los demócratas han estado tratando de recobrar el cierre que causó la pandemia, cuando se perdieron más de 9 millones de trabajos y más de 9 millones de negocios cerraron temporalmente o permanentemente. Y muchos de ellos sufrió la comunidad, nuestra comunidad sufrió. Ya eso se está recobrando. A hoy día los salarios son elevados. Hay una escasez de trabajadores, lo cual significa que la economía está a lo fuerte. Sí hay una inflación y se está tratando de reducir. Por ejemplo, el precio de la gasolina ha bajado un poquito, pero es un reto grande. El presidente no puede controlar todo eso. Pero entonces todas estas cosas tienen que tomarse en cuenta. ¿Quién nos está proponiendo cosas específicas que va a ayudar a la comunidad? ¿Y quién nos está diciendo solo bla, 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 o que hay teorías de conspiración falsas? Y aquí voy a ser claro, neto y directo aquí en esta cosa. Esa gente que anda hablando de teorías de conspiración falsas, que no pueden ni comprobar nada en la corte. Ahorita yo te puedo decir cualquier cosa, pero si voy a una corte y me levanto la mano para juramentar la verdad, ahí tengo que decir la verdad. No puedo andar diciendo, y eso, mucha gente que dice esas teorías de conspiración falsas, nunca lo van a decir en una corte porque ahí tienen que decir la verdad y probar y demostrar prueba. Entonces, todas esas cosas tenemos que ser, como decimos en El Salvador, tenemos que ser buzos, hay que ser listos, ¿verdad? Walter, entonces la misión es popularizar a estos candidatos para que los hispanos sepamos quiénes son, y cuando veamos el papelito que tiene un montón de letras, yo cuando voy a votar digo, ¿y aquí qué dice? Y aprueba tal cosa. Enseñarles, ¿verdad?, cómo es una hojita de votación, porque ahí dice muchas cosas que uno ni siquiera sabe. Aprueba tal cosa, ¿verdad? Sí, exacto. Y por eso es que hay mucho tiempo de campaña para concientizar a las personas, ¿verdad? Que hacerlos saber que viene una elección. Entonces, cuando usted escucha un comercial en la radio, en la televisión, lo vea y todo, piensa, ok, voy a tener que tomar un tiempito para averiguar quién es esta persona. ¿Es verdad lo que está diciendo o no? ¿Verdad? Tómese su tiempito para que así no lo deje a última hora, así del día de la elección. Por eso es que hay una campaña que dura varias semanas, en algunos casos meses, para las elecciones presidenciales, a veces es más de un año. Entonces, pero es por eso, porque tenemos que entonces enterarnos de eso que acabas de decir. Walter, estamos contentos, hermano. Este medio está para que la comunidad sepa. Quiero tenerte cada semana para que nos enseñes, nos eduques, nos instruyas, nos abran los ojos para que pues los hispanos vayamos a votar por candidatos que sé que van a representarnos. Walter, también quiero que en la próxima oportunidad platiquemos un poco acerca de Joe Biden y los futuros candidatos republicanos. ¿Qué te parece? De acuerdo, muy bien. Va a ser un placer. Muchas gracias, amigos. Ahí estaba Walter Tejada, nuestro analista político en Latino USA Max. Y recordándole que su voto es su voz. Todo el mundo a votar.